gustaría, lo primero de todo, porque vamos, la verdad es que bastante, digamos, sistematizados en cuanto a nuestra presentación, lo primero, pues presentar a los ponentes para posteriormente lanzar este debate. Y lo vamos a estructurar de una manera partiendo de lo particular a lo general. Vamos a hablar directamente sobre los temas que conocéis, que estáis cercanos a las empresas, sus problemas, también las soluciones que estáis proponiendo, y luego vamos a reflexionar sobre el futuro de la educación y la industria. Tengo en primer lugar a Pilar Río, que es Digital Transformation Manager de Telefónica. Bienvenida, Pilar. Muchas gracias. Antonio Sánchez, presidente de Alicantec. A su lado, César Franco, que es presidente del Consejo General del Colegio de Ingenieros Industriales de España. Y Nieves Olivera, directora general de la Escuela de Organización Industrial, que nos abandonará unos minutos antes de terminar porque tiene otro compromiso en Madrid. Bueno, yo quería lanzaros una primera pregunta y me gustaría que fuese tanto Pilar como Antonio, ¿no?, que estáis más en la cercanía, ¿no?, con las empresas, que es que nos pudieseis describir cuáles son los perfiles y los retos que están encontrando, sobre todo las pequeñas y las medianas empresas, para contratar servicios tecnológicos. Pilar, si quieres. Vale, empiezo yo misma. A ver, estos 2 días se ha hablado muchísimo de la necesidad de perfiles derivada de la formación y derivada de la digitalización de las empresas en el entorno industrial. Lo que vemos es que los perfiles que se van a necesitar en las pymes son perfiles, por un lado, que se formen de una manera rápida, ya que la digitalización es muy rápida, las tecnologías que se están implantando pues, van a una velocidad que supone un reto en sí mismo para la formación. Este tipo de perfiles están sobre todo relacionados con las nuevas tecnologías de las que se ha hablado aquí muchísimo durante estos 2 días, con todo lo que es la gestión del dato, Big Data, analítica, blockchain, IoT, todo lo que es las tecnologías que están asociadas a la digitalización. Esos son los perfiles sobre todo que se van a requerir en las pequeñas empresas. Creemos que lo más relevante ya no es el perfil en sí mismo que tenga que formarse en una tecnología concreta. Lo que consideramos es que en las pequeñas empresas lo más relevante va a ser que esa formación sea lo suficientemente rápida para que esos perfiles no dependan de un tercero y puedan quedarse, ese conocimiento pueda quedarse dentro de lo que es la pyme, ¿no? La pyme o las medianas empresas. Nosotros en Telefónica estamos trabajando en un proyecto con COE y CEPYME, precisamente para formar a las pymes. En este proyecto que empezamos hace casi un año hemos formado en el entorno de las pymes a más de 10.000 empleados. En el entorno de la COE, que es el proyecto paralelo que estamos llevando, a más de 33.000 empleados, en todas las tecnologías habilitadoras que les van a permitir gestionar esta transformación digital. Entonces, hemos partido de esa base y, sobre todo, la premisa con la que trabajamos es que ese conocimiento debe quedarse dentro de la pyme y, sobre todo, tenemos que enseñar a los empleados a que sean lo suficientemente rápidos a la hora de adquirir este conocimiento para que ese talento y ese conocimiento no migre, no se vaya a otros entornos y pueda quedarse definitivamente y sea habilitador de esta transformación digital de la que tanto se está hablando. Hemos hablado de retener talento, la colaboración público-privada. Antonio. Bueno, estamos en familia, entonces vamos a hacer un poco animada la mesa y yo creo que, a ver, primero presentar a Alicantec, que no creo que todo el mundo conozca Alicantec. Alicantec es una asociación sin ánimo de lucro de la provincia de Alicante para la promoción del sector tecnológico y está formado por 260 pymes y alguna gran empresa, pero principalmente pymes. Y tenemos también 450 amigos de la asociación repartidos por toda España y más allá de España. Los retos para las pymes tecnológicas de captación de talento y de formación son todos. Porque si para una gran empresa como Telefónica le puede costar captar talento, imaginaros para una pyme tecnológica. O sea, intentar captar talento y formado. Los tiene todos y además se está formando una tormenta perfecta donde la inflación que se está produciendo dentro de la economía, la inflación que se está produciendo por el teletrabajo del sector tecnológico, está produciendo que las pymes tecnológicas tienen una demanda de empleo brutal, que no pueden rellenar de ninguna manera. Y además, un concepto también que transmiten todas las empresas que pertenecen a la asociación es que no solo es tecnología, también las pymes necesitan el conocimiento de negocio. O sea, ese cruce entre tecnología y negocio para cubrir las necesidades de mercado son fundamentales. Yo creo que los perfiles de futuro
y de formación deben ser híbridos, conociendo en qué sector de aplicación nos encontramos, y la formación tecnológica, porque también, ya hablaremos más adelante, lo que es la formación ya no es una formación reglada donde se acaba en un punto, nos estamos formando durante toda la vida, pues las tecnologías cambian tan a menudo que como no sigamos una formación continua, nunca podremos satisfacer las demandas, ¿no? Yo creo que para la primera introducción está bien. Muy bien. Bueno, la verdad es que el titular, ¿no?, es todos los retos que tienen que afrontar las pymes. Lo hemos analizado desde el punto de vista de nos deja unos brochazos, ¿no?, sobre el punto de vista de la demanda. Vamos con la oferta de formación. César, ¿cuáles son las necesidades de formación de estas empresas, de las pymes, que estamos haciendo alusión? Tú piensa un poquito cuál ha sido la temática de todo lo que hemos estado viendo en estos 2 días dentro del Congreso. Todo lo que tiene que ver las empresas del mundo industrial, tanto empresas tecnológicas como empresas, vamos a decir, más tradicionales, pivota alrededor de 2 ejes. El eje de la transformación digital y el eje de la transformación ecológica. ¿Qué es lo que ocurre? Que toda la oferta de formación tiene que encaminarse a rellenar esos huecos que tienen las empresas. Yo calculo, presentaremos la semana que viene el Observatorio de la Ingeniería de España, en el cual pues, han participado todos los grandes agentes dentro del mundo de la ingeniería, el Ministerio y también vosotros como Escuela de Organización Industrial. Y al final nos daba un dato que era muy preocupante, y es que el 95% de las empresas tienen dificultades para encontrar los perfiles con la formación adecuada. ¿Qué es lo que hacen? Pues al final es contratar perfiles que no tienen esa formación y, como comentaba antes nuestra compañera telefónica, complementar esa formación que deberían traer de serie, pero que a día de hoy no la tienen. Entonces, al final, esa responsabilidad pasa a las empresas. Para eso, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos que las universidades, necesitamos que las empresas de formación, necesitamos que pues, empresas como la EOI o instituciones como la EOI realmente sean capaces de rellenar esos huecos. ¿Huecos alrededor de qué? Alrededor de robótica, alrededor de inteligencia artificial. Decía, yo creo que ayer en el plenario, el presidente de Siemens o el CEO de Siemens que harán falta 200.000 personas solo en ciberseguridad. Al final, tenemos una necesidad de desarrollar proyectos en todas las áreas de ingeniería y en todas las áreas de tecnología brutal, y no encontramos los perfiles, y luego lo segundo es que casi no nos da tiempo a formar a los recursos porque tan pronto como tienen un mínimos conocimientos ya las empresas se lo rifan. Con un problema adicional que comentaba nuestro compañero, la problemática de las pymes tecnológicas de encontrar perfiles adecuados. Si eso le pasa a las pymes tecnológicas, piensa tú que no le pasará a las pymes que no son de base tecnológica y que con la transformación de los modelos de negocio y de la forma de trabajar sí que necesitan incorporar perfiles tecnológicos a su plantilla en negocios tradicionales y en negocios que a veces a estos perfiles más tecnológicos igual no les resultan atractivos. ¿Vale? Y ahí tenemos un gap muy importante que solo en el área de la ingeniería, yo calculo un poquito los datos que teníamos, era aproximadamente que el 60% de los ingenieros, estoy hablando de ingenieros técnicos de todas las disciplinas, a día de hoy están trabajando en empresas de más de 250 trabajadores. Es decir, las grandes empresas que hemos visto pasar y desfilar todas por aquí. Entonces, claro, hay una demanda de ingenieros brutal y una falta de perfiles cualificados. Con lo cual, las pymes de base tecnológica tienen un problema, pero las que no son de base tecnológica tienen un problema más gordo. Con lo cual, las instituciones necesitamos asegurar que tenemos las personas adecuadas, que damos la formación adecuada, y luego también echar un vistazo al reskilling de los trabajadores que están en esas empresas y que a día de hoy todavía, por suerte, cada vez pasa menos, pero a veces nos da la sensación que con más de 50 años en este país ya eres un trabajador que estás por amortizado. Y deberíamos hacérnoslo mirar, porque si nos falta talento, resulta que tenemos ahí una fuente de talento muy importante que con las herramientas de formación adecuadas, y yo creo que ahí los colegios profesionales e instituciones como la Escuela de Organización Industrial podemos aportar mucho, podrían incorporarse añadiendo talento digital y sobre todo conocimiento de los procesos de las empresas, que los nuevos perfiles igual les falta. Nieves, desde el punto de vista de
de la Escuela de Organización Industrial. Bueno, pues buenas tardes a todos. La verdad es que opino lo mismo que César. Podría haber dicho lo mismo que tú. Es verdad que la Escuela de Organización Industrial es una fundación pública que pertenece a la Secretaría General de la Industria y de la PYME. Somos la primera escuela de negocios que se funda en España, una de las primeras de Europa, y desde los inicios hemos apostado por todo lo que tiene que ver con digitalización, con medio ambiente, sostenibilidad, gestión de la energía y en temas de innovación en la gestión, ¿no? O sea, más el management, ¿no? Además de tener productos como una escuela de negocios al uso, siendo públicos como somos, realizamos proyectos de la mano de nuestra Secretaría General de Adscripción, muy enfocados a la competitividad de la PYME y a otros temas, ¿no? Al impulso sobre todo al emprendimiento, a jóvenes desempleados. Es decir, tenemos una obligación y una responsabilidad de llegar allí a esos públicos donde otras escuelas pues no están, ¿no? Entonces, uno de nuestros focos principales, como decía, es la competitividad de la PYME, no solo la PYME de base tecnológica, el conjunto, ¿no?, de las pymes que tanto peso tienen en nuestra economía. Y este es un problema que ya estaba, pero ahora se ha puesto más de manifiesto tras el COVID, y no podemos permitirnos dejar atrás a ninguna pyme sin digitalizar. O sea, yo creo que tenemos que dar un paso más allá, porque el digitalizarlo ya lo sabemos, ya lleva tiempo, o sea, no es nuevo, ¿no? Pero es verdad que parte del tejido productivo de este país pues no lo ha conseguido pues por falta de recursos, por falta de perfiles fundamentalmente. Y ahí es donde nos tenemos que enfocar. Y ahí es donde la Escuela de Organización Industrial está haciendo muchísimos proyectos de impulso, ¿no?, a lo que es la competitividad de la PYME. Es verdad que especialmente a la PYME industrial, porque bueno, pues es nuestro campo natural de actuación, y bueno, es que faltan perfiles. Es que no decimos nada nuevo. Yo creo que si habéis estado en varias mesas del Congreso, es lo que se ha puesto de manifiesto, ¿no? Falta formación, faltan perfiles formados, perfiles en temas de ciberseguridad, en temas de procesos que sepan aplicar la economía del dato, o sea, el Big Data, aplicarlo a negocio. Yo siempre digo que para mí el alumno perfecto es el ingeniero con un MBA o similar, ¿no? O sea, con estudios de management, programas que además han tenido que evolucionar también, porque antes se dirigía mucho a las áreas funcionales de la empresa, pero todo lo que tenía que ver con digitalización y con sostenibilidad pues estaba un poquito más de lado. Esto ha venido a incorporarse poco a poco y además se ha hecho transversal a todas las áreas de negocio. Esto hay que incorporarlo a la PYME, porque si no las dejamos atrás. O sea, yo creo que hay también otro factor, y es que las grandes empresas pueden ejercer de tractoras, ¿no? Un efecto tractor sobre las pymes de su cadena de valor para ayudarlas, ¿no?, a crecer, porque si no los sectores no crecen acompasados. Entonces nosotros estamos trabajando ahí, gestionando talento, falta talento. Estábamos hablando en los desayunos y en las comidas de eso. Es que me cuesta encontrar personas formadas en temas digitales, en temas de sostenibilidad, en los temas que van a ir evolucionando cada vez más rápido. Ese es el problema, ¿no?, que ha salido aquí también, el tema de la formación continua. Yo creo que el paradigma de la educación tiene que cambiar. Ya no nos vale pasar por la carrera o por los estudios que sean, formación profesional y demás, y luego tener experiencia laboral y de vez en cuando no. Eso va a cambiar. O sea, hay un concepto que también me gusta, que es el de la obsolescencia académica, ¿no? Y es que más o menos en torno a los años 90, bueno, no quiero decirlo más porque así no digo mi edad, pero vamos, más o menos, tú estudiabas lo que fuera, o sea, universidad, formación profesional, y más o menos la inercia de esos estudios te duraba en torno a 15, 20 años. Y es que ahora hay estudios que ponen de manifiesto que esa cadencia se termina a los 5 años. Entonces, si te estás estudiando una carrera, al 5.º curso tienes que volver a empezar con otras cosas nuevas. Entonces, eso es un problema. Nos tenemos que acostumbrar a pasar por las aulas cada vez en menos tiempo y más veces. O sea, yo creo que eso ha venido para quedarse. Las tecnologías es imposible abarcarlas todas. Cada vez salen, cuando ya te has aprendido una, han salido 17 más, o versiones de lo que sea. Entonces, tienes que tener competencias digitales. Y sobre todo, a mí hay una cosa que me parece fundamental, que es la capacidad de adaptación a los entornos cambiantes. Eso es una cosa que, bueno, pues ahora se estudia en todas las escuelas de negocio, en las universidades, y creo que tenemos que tenerlo más presente porque es a lo que nos vamos a acostumbrar a vivir. Y bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? Ha venido el COVID, nos faltaba el meteorito, ya casi ha llegado el satélite de China, o sea que al final no nos queda otra que acostumbrarnos y adaptarnos a lo que nos va a venir por delante, y por ahí van los tiros. Así que...
La verdad es que no dejamos de acostumbrarnos, ¿no?, a fenómenos nuevos y extraños. Bueno, esto no es una mesa de semiconductores, ¿no?, que lo decíamos antes. Aquí analizamos la oferta, analizamos la demanda y además planteamos soluciones, ¿no? Entonces ha llegado el momento de abordar los casos prácticos que desde vuestras respectivas organizaciones estáis ofreciendo, ¿no?, en la forma de esas herramientas o tecnologías que ponéis a disposición de las empresas. Si queréis, bueno, en cualquier momento podéis intervenir. Vamos a empezar por Pilar, pero en cualquier momento podéis intervenir. Sí, aquí cuando hablamos de soluciones me gusta mucho todo lo que se ha dicho en esta mesa porque realmente las soluciones van muy alineadas con cada una de las problemáticas que hemos comentado aquí, ¿no? Aquí el compañero hablaba sobre todo de la cantidad de retos que hay en las pymes. Hay muchos retos que tienen que ver pues, con la velocidad de la formación, pero sobre todo para afrontar el principal reto, que es estar permanentemente formándose para poder mantener esa empleabilidad y ese valor para la compañía. Lo que nosotros ofrecemos y sobre todo lo que se necesita en el mercado es soluciones que permitan formarse rápidamente en lo esencial, que permita mantener esa empleabilidad y que permita también que los procesos operativos de las empresas no se vean de alguna manera mermados. Hablando de datos que manejan algunos analistas en el sector, hay algunos que ya hablan de que casi un tercio de los empleados, tanto en pymes como en grandes cuentas en España, necesitan urgentemente actualizar sus conocimientos o actualizar su base de capacidades tecnológicas para no afectar directamente para no penalizar a los procesos de la compañía. Entonces, para esto, la formación tiene que ser muy rápida, no pueden ser procesos formativos muy largos. Antes se hablaba muchas veces, cuando hablamos de formación, el bloqueo muchas veces en los formadores y en los programas de formación vienen porque no visualizan programas muy largos que puedan penalizar pues, el día a día, ¿no?, de la gestión en una empresa. Entonces, los procesos formativos, nosotros para eso tenemos una serie de herramientas como las píldoras, tenemos plataformas que permiten la formación a medida del trabajador, formación personalizada, podemos trabajar contenidos muy diseñados, muy a medida, de manera que se pueda intercalar la formación dentro de lo que es el día a día de la organización, porque sobre todo para una pyme es que no hay otra manera de formarse. O sea, hay trabajadores a los que no les puedes sacar de su puesto de trabajo y tampoco en una gran cuenta. También trabajamos mucho, una parte que no sé si se ha mencionado a lo largo de estos 2 días, pero que yo creo que es fundamental, que es el tema del engagement, la motivación. Porque aquí hablamos mucho de... Hay que formarse, por supuesto que sí, hay que retener el talento, tenemos que dar todas estas herramientas, pero lo más importante a la hora de formarse es estar motivado, tú como trabajador, más allá del miedo a dejar de ser empleable, ¿no? O sea, para querer crecer, para querer aportar más y para querer mantener también un poco la aportación a tu compañía. En el engagement hay muchas soluciones también, siempre apalancándonos en la tecnología, que nos pueden ayudar a un poco enganchar al empleado y enganchar ese talento del que tanto se habla también que queremos retener. Algunas de ellas son pues, el metaverso. El metaverso lo estamos trabajando mucho con algunos de nuestros clientes en educación. El metaverso al final lo que nos proporciona es un entorno inmersivo que convierte la experiencia de formación en algo memorable, en algo disfrutable para el empleado, en algo totalmente disruptivo. Además del metaverso, contamos con otras herramientas como la realidad virtual, la realidad aumentada, que en el ámbito industrial es fundamental a la hora de hacer una formación, a la hora de hacer incluso una reparación de una pieza, de un motor. Al final son formaciones que pueden abaratarse mucho, aparte de que son muy efectivas, porque no tiene que desplazarse un técnico de un punto a otro para hacer una reparación concreta, sino que puede formar a todo un equipo a distancia, ¿no? Entonces, creo que estas soluciones tecnológicas, el metaverso, todas las capacidades del 5G, bueno, nosotros en Telefónica, y ya bueno, aprovecho también para lanzar una invitación a todos los que estéis interesados, tenemos un espacio de demostración de todas estas soluciones que se llama La Cabina, en el que bueno, pues ya estamos trabajando con clientes para que veáis la realidad que supone todas estas tecnologías, mostrarlas, probarlas. Y sobre todo creemos que uno de los puntos de trabajo fundamental al que nos debería llevar todo proceso de formación es a la motivación. Voy a suscribir el 100% de lo que has dicho, pero voy a dar un aspecto diferente, ¿vale? Un aspecto diferente a la tecnología. Y creo que vivimos en un mundo actualmente con más sociabilización digital y con muy poca sociabilización humana. Los perfiles que están saliendo de las formaciones
tanto en las universidades como en la Escuela de Organización Industrial, carecen de competencias humanas, de relación. Bueno. Y las empresas trabajamos en las relaciones humanas, no tecnológicas. Quieren trabajar desde su casa, con el horario que les viene bien, con responsabilidades las justas y necesarias. Y eso yo creo que también debemos trabajar un poco en cambiar, además de las competencias digitales, en formar otra vez en competencias humanas. Yo creo que cuando todos hemos pasado por las universidades hemos aprendido a trabajar en grupo, a relacionarnos y aceptar las opiniones de otros. Ahora nos encontramos con unos seres asociales que se contratan a través de una webcam y no le pidas mucho más. Y no te dan el teléfono, ni lo llames, ni nada de eso. Yo creo que ese tema de esa separación humana que existe en los perfiles tecnológicos ahora es algo que tenemos que trabajar. ¿Nosotros qué hacemos? ¿Vale? ¿Cuál es nuestro? Lo que hacemos son inversiones. ¿Vale? Lo que intentamos es que los perfiles tecnológicos tengan un tiempo de inversión dentro de una pyme y trabajen una semana en una pyme y entonces vean que se trabajan con una fabricación, que lo que están haciendo sirve para que la fábrica funcione, que sirve para que las cosas vayan, que sirven, o sea, que no están haciendo ceros y unos, ¿vale? Que sepan un poquito, toquen un poquito el mundo real y sacarlos de su zona de confort, porque esa zona de confort donde nos hemos todos acostumbrado, y como falta talento, pues aceptamos todas las condiciones que me está poniendo el mercado, ¿no? Yo creo que hay que romper un poquito esa barrera. Nieves, por alusiones, que te he visto que levantabas la mano. Como hablaba de la Escuela de Industrial, en la Escuela de Organización Industrial no pasa eso. No, pero es verdad que creo que una de las cosas que debemos de hacer es ponérselo fácil a la pyme, realmente, porque programas hay muchos, también hay muchos muy costosos. O sea, yo creo que debemos de acercar los proyectos a la pyme, sobre todo y especialmente a las pymes más pequeñas, porque es que si no, las medianas, el middle market, las grandes empresas tienen otras opciones, tienen otras estructuras, pero las pymes pequeñas realmente pues no lo tienen. O sea, pensemos en cualquier pyme que tenga pues no sé, hasta 10 trabajadores, pues que no siempre tienen el tiempo ni los recursos de ponerse a estudiar constantemente, ni tienen los perfiles internos tecnológicos y tienen que recurrir fuera y no siempre pueden. O sea, creo que hay que ir a ese tipo de empresas más pequeñas para que toda la cadena de valor, lo decía antes, crezca en consonancia, ¿no? Y para eso creo que también lo que hay que hacer es ponérselo fácil, porque si no va a ser muy complicado. Lo estamos viendo ahora, pues, por ejemplo, con los planes de recuperación, que yo me río, lo que comentábamos antes, porque hay tanto dinero en temas de formación de competencias digitales enfocados a la pyme que yo creo que vamos a tener que acabar cazando al lazo a la pyme, porque es imposible, ¿no? Entonces, tenemos que estar muy bien coordinados, muy organizados para que todo esto de verdad cale y tenga un resultado positivo, ¿no? Y tenemos que ser capaces, y creo que hay una responsabilidad en este sentido. O sea, que por eso me reía. O sea, no era Cuidado, no es porque te sientas aludida. Sí. Cuando hablo de la Escuela de Organización Industrial, Sí. que misma lo has dicho al principio, las competencias que dais, además de management, como primera escuela de negocios, sois una buena hibridación del tipo de formación que hace falta ahora mismo, que es una formación, y también lo ha dicho César, al final entre la gestión, la realidad y la tecnología. Yo creo que los perfiles del futuro, los perfiles del futuro pasan una hibridación. No pasa por saber tecnología, por saber tecnología. El medio por el cual llegamos, podemos llegar mediante nuevas tecnologías, metaversos y lo que saldrá después de realidad tridimensional, ¿no? Pero creo que si queremos que al final las pymes tengan un resultado, porque las pymes al final sobreviven día a día. ¿Sabes? No disponen de unas líneas de crédito, o sea, ahora mismo que he dicho, la tormenta perfecta de aumento de salarios, de aumento de costes energéticos, de aumento de coste de materiales, es tan brutal que si no se lo ponemos fácil para que capten... De acuerdo. Y luego hay otra vertiente en relación a lo que tú decías de la parte humana, ¿no? Que es que como no lo pongamos fácil eso es imposible, y creo que hay que ofrecer también incluso un valor añadido, ¿no? Y a mí ahí me parece que o sea, porque lo estábamos viendo a través de la pandemia, imaginaros, los programas presenciales han pasado todos al entorno online, ha sido fantástico porque nos ha permitido poder seguir, o sea, me parece una herramienta buenísima y tal, pero ahora pasa el tiempo y la gente quiere volver a presencial. No a lo mejor todo el programa, pero sí que tenga un cierto componente presencial.
Y en el fondo es porque necesitas también estar en contacto con otras personas. Sobre todo en el caso de las pymes creo que es importante que trabajen pymes con pymes, porque al final se solucionan muchos problemas y entre los equipos de otros sectores con problemáticas parecidas se solucionan muchas cosas, ¿no? Puedes tener otras opiniones de cómo se han solucionado retos, de cosas que se han puesto en marcha, y nosotros ahora estamos muy enfocados a eso, a que haya una comunicación de empresa con empresa, de startup con pyme, de pyme con gran empresa, porque se hablan muy bien, es ahí donde se van a solucionar los grandes retos, ¿no? El networking, el famoso networking en definitiva, y creo que eso al final, el contacto de la persona con la persona vuelve y es muy importante y acaba siendo un valor añadido que ofrecer a las pymes en este caso, ¿no? Claro, ahí nosotros, bueno, un dato para reforzar todo lo que estáis comentando. Sí que es cierto que habitualmente cuando se habla de competencias y de formación vamos, y más en un entorno con el que estamos, pensando en competencias técnicas, pero la realidad es que si vas a requisitos de formación, un 60% son competencias técnicas y ahí nosotros, por ejemplo, desde el Consejo, solo en tecnologías que podrías pensar que son más de nicho, como el tema de BIM, que cada vez está calando más en todo lo que tiene que ver presentación de proyectos de infraestructuras, llevamos cerca de 3.000 personas formadas, pero además de ese 60% que son competencias técnicas, hay un 40% que siguen siendo a día de hoy competencias en gestión y competencias personales. Tú piensas que además estamos en un mundo globalizado donde pues casi una tercera parte de los chavales que terminan las carreras están acostumbrados, y es lo que esperan, a trabajar en entornos internacionales y hacer mucho networking y mucho trabajo donde ya tu campo de juego es diferente, es todo el mundo, porque además tu competencia a nivel pyme o a nivel gran empresa ya no te viene del vecino que tienes al lado, te viene de alguien que a veces no sabes ni dónde está. Y ese es un tema que tenemos que trabajar y que tenemos que reforzar. Desde la perspectiva de colegios profesionales, ¿qué es lo que aportamos? Pues aportamos sobre todo dos cosas muy importantes. Primero, escaparate. Muchos colegios profesionales pueden servir y están sirviendo de puntos de encuentro, de puntos de networking, donde al final todos somos ingenieros, todos somos compañeros, ya te quitas la gorra de yo vengo de esta empresa o vengo de un competidor y al final hablas de tus problemas y hablas de cómo incluso en sectores diferentes se están teniendo soluciones que se pueden aplicar en tu entorno y en tu tamaño de empresa. Y luego lo segundo, esa parte de capilaridad que tenemos, donde al final tenemos colegios profesionales repartidos por todo el territorio, nos permite una forma muy sencilla, con determinados instrumentos como las oficinas de aceleración de pymes, llegar a esa pyme industrial con formación, con cursos, con tema de awareness, con sesiones de networking, porque no nos olvidemos que esto se trata de dos cosas. Se trata de la persona que está trabajando en el mundo tradicional o su negocio todavía se desarrolla en el mundo tradicional, primero darle un poquito de awareness de qué es lo que está viniendo y cómo las nuevas tecnologías van a afectar o están afectando a su negocio. Y estamos hablando de awareness en temas de ciberseguridad, en modelos de negocio, en digitalización. Y o tienes a alguien que te diga, oye, esto no es que vaya a venir, es que ya está aquí, y o te vas adaptando o al final terminarás desapareciendo. Y luego ya una formación de mucho más nivel, de mucha más dedicación, de muchas más horas, donde se puedan formar esos perfiles que son los que van a llevar a cabo esos proyectos dentro de las empresas. Y ahí estamos jugando en los dos campos de juego porque son igualmente necesarios. Y sin olvidar la doble vertiente de la capa tecnológica y la capa humana de las personas que trabajan en las organizaciones, porque si no, al final, los equipos no funcionan. Pues bueno, hemos hablado de compromiso, ¿no? Hemos hablado de humanismo, hemos hablado también de esas habilidades sociales en una mesa que es eminentemente tecnológica, ¿no? Entonces llama la atención volver a los básicos, ¿no? de la formación y la educación. Hemos analizado el pasado, el presente, la actualidad que estáis viviendo en las empresas, y ahora es momento de pensar un poco en el futuro, ¿no? Vamos a hacer un poco de prospectiva. Hagamos esos 5 o 10 años vista, ¿no? Para hacer un buen análisis prospectivo. ¿Qué perfiles creéis que se van a necesitar en el futuro en la industria, en la pequeña y mediana empresa, con base en la experiencia que estáis teniendo ahora, tanto en la formación como en el mundo de las pequeñas y medianas empresas? A ver, pensar a 10 años vista, desde el punto de vista de tecnología, industria, realmente tiene la gran complicación de que hay muchas tecnologías que son tan disruptivas que aparecen en muy poco tiempo y no sabes cómo te van a cambiar ni el mercado ni los procesos en general.
Yo, si tuviera que hacer una apuesta sobre cuáles van a ser los perfiles del futuro, no hablaría de un perfil específico, a lo mejor ni en metaverso, ni en una tecnología concreta. Estoy de acuerdo que los perfiles van a tener que tener un componente humano de relación social y de habilidades sociales que hay que trabajar y desarrollar, que para eso tenemos muchas herramientas, no solamente en el ámbito de la formación corporativa, sino incluso antes. Pero para mí el perfil del futuro es el perfil versátil, que es capaz de aprender y volver a ir a lo esencial de lo que se va requiriendo en cada momento. O sea, yo creo que los perfiles del futuro, y casi te diría que del presente más inmediato, nuestro valor ya no está, y lo comentaba antes Nieves, en esa formación que todos hemos hecho durante muchos años, con mucho esfuerzo en la universidad o en el MBA o en los cursos que vayamos haciendo. Nuestro valor está en la formación que vamos haciendo constantemente, que nos permite seguir entendiendo lo que está pasando en el mundo, seguir entendiendo las herramientas que tenemos, ya sea una pyme, ya sea una gran cuenta, pero especialmente en el mundo de la pyme, donde los retos son mayores, y que nos permita seguir constantemente aprendiendo, ¿no? O sea, aprender a aprender, ¿no? Que de este es algo de lo que se habla muchísimo, se habla mucho en todos los entornos de la formación, y para mí esos son los perfiles que hay que desarrollar. ¿Cómo se desarrollan estos perfiles? Pues para desarrollar este tipo de perfiles, pues yo vuelvo un poco a todas las herramientas que tenemos a día de hoy. Hay una parte humana de formación presencial que probablemente tenga que estar ahí, sobre todo más que formación, yo diría relación. Pero es verdad que hoy por hoy lo que nos facilita mucho el poder estar al día, bueno, pues son las herramientas formativas más relacionadas con las plataformas que nos permiten gestionar nuestros propios tiempos, que nos permiten estar al día de lo que está pasando. Nosotros estamos trabajando mucho en los proyectos de ciudadanía que están saliendo ahora con los fondos europeos, pues hay varios proyectos en marcha. Antes hablaba de COE, de CEPYME. Estamos trabajando mucho con dinamizar la impartición. Es muy importante para no abandonar las formaciones y para poder mantener al día ese aprendizaje, que la impartición sea una impartición dinámica, que pueda enganchar a los usuarios, que les facilite la vida. Trabajamos mucho pues, con diferentes tipos de formatos. No todos los empleados tienen los mismos perfiles en una pyme, no todos somos empleados de oficina. Hay empleados en movilidad, hay empleados en planta de producción que necesitan diferentes dispositivos para formarse. No siempre pueden hacerse formaciones presenciales y por eso hay muchas veces que tenemos que utilizar otras herramientas que nos permitan adaptar los horarios, que muchas veces en el ámbito industrial estamos hablando de turnos de 24 horas al día, con lo cual hay que aprovechar diferentes momentos. O sea, yo creo que tenemos que sobre todo cambiar completamente la manera en la que hemos entendido la formación hasta ahora. Ya nada es lineal, ya nada es completamente síncrono, ya tenemos que pasar a otros modelos en los que integremos esa diversidad y sobre todo pensando en el futuro y pensando en los perfiles que van a prevalecer. Para mí la clave está en perfiles que sean capaces de ir absorbiendo lo que va demandando el ámbito industrial y el ámbito empresarial en cada momento, ¿no? Y que sean capaces de adaptarse. Yo creo que por las reacciones creo que vais a coincidir muchos con Pilar. Sí que me gustaría darle la palabra a Nieves porque en exactamente 3 minutos, que lo tengo aquí, creo que te tienes que ir además a este evento de un libro, Repensando el Mañana, ¿no? Que quizás el título nos sirve. Sí, es que es el tema que está encima de la mesa, Repensando el Mañana, y tiene que ver con un libro que se ha escrito sobre competencias digitales tras el COVID, en este caso, ¿no? Pero da igual el COVID, es que ya estamos ahí, ¿no? Entonces, creo que una de las principales competencias es la que ha dicho Pilar, esa capacidad de adaptación a las circunstancias cambiantes. Y en cuanto a los perfiles, bueno, yo creo que hoy por hoy son los perfiles tecnológicos, todo lo que tiene que ver con datos, fundamental, la aplicación del dato a negocio, todo lo que tiene que ver con gestión de proyectos, o sea, abordar el trabajo como proyecto. Creo que eso es súper importante y todavía no tenemos toda la metodología bien aprendida. Por supuesto, las metodologías de formación tienen que ser flexibles, tienen que ser cómodas, online, presenciales, híbridas o como las queramos hacer, pero eso hay que acercarlo a esos perfiles. Creo que hay una cosa muy importante que también ha salido, que es la colaboración público-privada. Y en ese sentido lo digo porque hay muchísimas organizaciones y asociaciones que están haciendo estudios, ¿no? de los perfiles del futuro, un futuro cercano, ¿no? Como hablaba Pilar, y demás, por ejemplo, Indesia, que hablan de todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, qué perfiles se van a necesitar. Creo que
ese entorno colaborativo, asociativo, público-privado es fundamental para avanzar, ¿no? Porque nosotros, desde el ámbito público, al final lo que tenemos que hacer es escuchar a la empresa, porque si no, no sabemos lo que quieren. O sea, yo creo que esos entornos colaborativos tienen que impulsarse más. Nosotros estamos trabajando un poco en esa línea, ¿no? Haciendo acuerdos con instituciones, con Indesia, por supuesto con el Colegio de Ingenieros. O sea, en realidad trabajamos con Telefónica, con Alicantec también hacemos cosas de temas de emprendimiento. Es decir, que creo que las asociaciones son muy importantes para ayudar a definir esos perfiles. Es cierto que en un futuro más medio o largo plazo pues es complicado saber qué es lo que vamos a necesitar, pero seguramente las cosas vayan por ahí, por los temas de datos, de inteligencia artificial, Internet de las cosas y cómo se aplica eso a negocio, ¿no? De momento estamos en esas, así que no sé en el futuro. Yo creo que también el sector educativo se tiene que adaptar a eso, porque también nos falta. O sea, no solo es la pyme, nosotros también tenemos que adaptarnos, adaptar nuestros programas, nuestros contenidos. Eso se consigue hablando con las empresas, adaptar nuestras metodologías y sobre todo también adelantar esos cambios a etapas más tempranas. O sea, no solo es, claro, yo hablo como escuela de negocios, pero el cambio de paradigma se tiene que dar desde etapas más, desde el colegio, vamos, o sea, desde edades tempranas, para que sepamos un poco evolucionar e ir acompasados, ¿no? Y en cada etapa estudiar lo que te toca, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece que la formación profesional, por ejemplo, ahora mismo ha sido capaz de adaptarse muy rápidamente y con todo el tema de la formación dual lo están haciendo fenomenal. Yo creo que tenemos que tender a esa formación un poco más profesionalizante, ¿no? Que es quizá un poco el campo natural de las escuelas de negocio, porque al final es una formación muy práctica que puedes llevar del aula a tu puesto de trabajo en el mismo momento, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos que avanzar un poco más, la práctica, la colaboración público-privada, hablar con las empresas, mucho networking. Al final, un poco para tener esos perfiles que vamos a necesitar, siempre van a ir cambiando, siempre se van a ir necesitando. Ahora se habla que, pues no sé si en Europa hay una falta de 120.000 puestos de trabajo relacionados con las TIC, por ejemplo. Pues también es una oportunidad, ¿no? Es una oportunidad para mucha gente. O sea, tenemos que aprovecharla, pero para aprovecharla tenemos que, la rueda tiene que fluir y el engranaje tiene que estar bien engrasado, pues para que la formación sea la adecuada, las empresas contraten, no haya perfiles que falten, etcétera, etcétera, ¿no? Y además en esa rueda incluir a todos, o sea, no solo a la gran empresa, sino también a la pyme, ¿no? A la empresa más pequeña. Si me permitís añadir sobre lo que comenta Nieves, además de esos entornos educativos como colegios, la formación profesional, añado otro perfil formativo que desde Telefónica estamos impulsando, que es Escuela 42. Escuela 42 es un modelo adicional, alternativo de formación, que se basa, por un lado, en testear el mercado y ver un poco las necesidades que hay en el mercado, tanto desde el punto de vista tecnológico como desde el punto de vista de habilidades. Entonces, es otra alternativa adicional que desde Telefónica estamos empujando por nuestro compromiso social, ¿no? en el pacto educativo que desde Telefónica impulsamos. Y yo creo que también la línea educativa en el futuro pues también tiene que incorporar este tipo de programas, ¿no? Que se salen un poquito de la formación reglada, pero que incorporan perfiles, incorporan conocimiento, incorporan sobre todo habilidades que son las que van a alimentar a las empresas del futuro, ya sean pymes, ya sean grandes empresas. Y es otro entorno formativo más, ¿no? que va en esa línea que estamos hablando de disrupción, de nuevos modelos. De acuerdo contigo, esas metodologías innovadoras son las que tienen que empezar desde antes, ¿no? Y no creo que esté reñido con una formación reglada, es simplemente una metodología diferente, ¿no? Pero más práctica. Sí. Antes de que termine mi taquicardia, perdonad, que tienes que ir. Sintiéndolo mucho, me tengo que ir. Muchísimas gracias y disculparme. Un aplauso, por favor, para Nieves y continuaremos la mesa. Muchas gracias. Cuidado al desmicrofonarte, sabes que al desmicrofonarte... No te vayas con el micrófono al ave. Me gusta el micrófono. Bueno, continuamos. Antonio, César, bueno, yo creo que habéis coincidido, ¿no? en este análisis. Si queréis puntualizar algo, por supuesto, y si no, os lanzo también otra pregunta con respecto a la carrera profesional del trabajador industrial, ¿no? Que habíamos hablado también anoche, ¿no? sobre este tema. Yo, una cosa muy rápida antes de César, que es más industrial, uniendo las dos preguntas, yo creo que los perfiles del futuro dentro de 10 años, dentro de 5 igual podemos intuirlo, dentro de 10 años va a ser unos perfiles híbridos que sean de resolución de problemas complejos.
Nos encontramos ahora con problemas en la sociedad y nos hemos encontrado en los últimos tiempos aquellos que no nos hemos encontrado nunca. Creo que en el futuro nos vamos a seguir encontrando, ya sea por el cambio climático, ya sea por las pandemias, ya sea, nos vamos a encontrar con problemas complejos en los cuales la solución vendrá desde un conocimiento técnico y una ingeniería, pero mezclada con otros tipos de conceptos que no sabremos si serán de salud, que no sabremos si serán tecnológicos. Esa resolución que le hablábamos anoche de la capacidad que tenemos los hispanos o los españoles de improvisar, que nos llaman por ahí, porque nosotros es de resolver problemas. A un español le planteas un problema delante y somos los primeros que vamos corriendo. Entonces lo planteas a un alemán, con perdón de los siemens que están ahí fuera, Dios, no sé qué hacer, ¿sabes? Que hablábamos anoche, ¿verdad, César? Y que nos reíamos, ¿no? Sí. A ver, yo si quieres un poquito en relación a las dos preguntas. Piensa que ahora mismo en un país con el que estamos, la ingeniería en general tiene un índice para un 2%. Y además el 87% de los ingenieros están trabajando en el campo de lo que han estudiado. O sea que eso, teniendo en cuenta cómo son las estadísticas, estamos, la verdad, que muy bien. Y una parte de los que no están trabajando en lo que han estudiado es porque en muchos casos han evolucionado hacia puestos de gestión, hacia otro tipo de trabajos. Nos hacen falta dos tipos de perfiles muy importantes. Primero, ingenieros, muchos ingenieros y muy versátiles, porque va a ir cambiando su trabajo, pero al final una ingeniería a día de hoy es sinónimo de trabajo, y esto es un tema que deberían aprender todos los padres y todos los chavales desde muy tempranito, ¿vale? Si te preocupa el tema del empleo, una ingeniería es garantía de empleo. Y la segunda parte es, hace falta técnicos. Y esto enlaza con lo que segundo que me has preguntado, ese trabajador industrial. ¿Por qué hacen falta técnicos? Porque si vamos a desplegar parques eólicos, necesito gente que monte turbinas, gente que haga las conexiones, gente que me haga la instalación eléctrica. Si voy a apostar por el hidrógeno, no solo necesito ingenieros, que también necesito técnicos especialistas que sepan de qué necesito a la hora de montar una hidrogenera, a la hora de desplegar un generador o a la hora de ver los problemas que puede tener pues una cisterna o un tubo de hidrógeno para distribuir. Y así en todos los aspectos, empezando por el industrial. ¿Qué es lo que ocurre? Pues ocurren dos cosas. Es que si tuviera yo más ingenieros, o sea, de forma automática, nuestras grandes empresas de ingeniería, que al final están todas representadas dentro de Tecniberia, podrían estar haciendo muchísimos más proyectos tanto aquí como en el extranjero. No les faltan proyectos, les faltan ingenieros. Nuestras grandes empresas industriales podrían estar de forma automática aumentando el PIB, porque les faltan profesionales para hacerlo. Pero es que esas pequeñas pymes industriales en muchos casos no pueden crecer porque no tienen o bien al ingeniero o bien al técnico que esté en el taller gestionando, manejando la máquina para hacerlo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que por un lado nos quejamos a veces de la precariedad que tiene el trabajador del sector servicios, pero todavía sigue sin ser atractivo trabajar en el sector industria, cuando sigue siendo uno de los puestos de trabajo, uno de los entornos que da mucho más estabilidad laboral, mejores sueldos, mejores condiciones y, sobre todo, al final, una empresa que monta su industria en un país te genera trabajo a largo plazo, porque las grandísimas inversiones que arrastra la industria o es para hacer algo a largo plazo, o no sirve de nada aquello de voy a abrir este verano a ver si se me da bien y si no se me da bien ya cierro y ya está. Entonces, al final, uno de los grandes valores desde la perspectiva incluso social es realmente el trabajo en la industria y tenemos que creérnoslo. Y el problema es que como no nos resulta atractivo porque a veces pensamos que o es digital, o sea, o trabajo en un Google, Facebook o similar, o no mola, y perdonadme la expresión, pues al final resulta que estamos dejando ahí un hueco por rellenar que están aprovechando terceros países porque a ellos no les preocupa eso. Es decir, al final, no estoy hablando de China, estoy hablando que en Alemania al final lo tienen los programas muy definidos. ¿Cuántos trabajadores necesita mi industria? ¿De qué nivel? ¿Cuánta gente va a ir a la universidad? ¿Cuánta gente va a ir a la formación profesional? ¿Y en qué carreras? Es decir, orientan mucho la educación desde pequeños al trabajo que van a desarrollar. Y al final encuentran los perfiles que necesitan, con un punto adicional, y es que si no los encuentran en Alemania porque crecen muy por encima de lo que son capaces de generar, vienen a países como España y al final nos roban el talento.
¿Por qué? Porque las condiciones económicas que les ofrecen son mucho mejores que las que nosotros ofrecemos aquí. Y a veces no es porque la empresa no quiera, en muchos casos es porque la empresa no puede ofrecerle otras condiciones mejores. Nos hemos peleado tanto a veces en esa lucha por el precio, por el intentar bajar y generar un negocio, que hemos sido capaces a veces de precarizar el trabajo industrial o de precarizar el trabajo de ingeniería. Y ahora nos encontramos con que nos llevamos las manos a la cabeza porque una persona que termina aquí la carrera se va a trabajar a Estados Unidos, a Alemania o a Reino Unido y luego no vuelve. Y es otro tema que al final, cuando hablamos de gestión del talento, no solo estamos hablando de formación, estamos hablando, como bien decía nuestra compañera de Telefónica, de motivación y estamos hablando de retención. Porque si en algo tan gordo como dedicarte más de 20 años a formar una persona, luego no inviertes lo suficiente para que esa persona revierta en el país, tenemos un grave problema. Sin duda, ¿no? Yo creo que los proyectos país, ¿no? Y este lo es, no pueden morir, desde luego, por falta de talento. O sea, sería un fracaso colectivo tremendo. Yo veo ya el monitor con ese time out que nos asusta. Voy a sacar un poco mi espíritu boomer y vamos a hacer una nube de tags, ¿no? Que se llamaba antes, ¿no? Esas palabras que han salido aquí que creo que han marcado nuestro diálogo, ¿no? Yo he señalado, y por supuesto, si tenéis alguna más, pero hemos hablado de talento, de versatilidad, de humanismo, ¿no? De ese regreso al humanismo en las acciones, la transversalidad, la colaboración, la hibridación, ¿no? De modelos formativos incluso. Me llama mucho la atención, Pilar, el engagement, ¿no? Esa necesidad de enamorar, motivar en un proyecto a la hora de retener ese talento, ¿no? Yo, si queréis, bueno, creo que estas serían, ya estamos a punto ya de terminar. Sí que me gustaría lanzaros una pregunta y, por supuesto, sentiros libres de responder en el tiempo que no tenemos, pero en el tiempo más breve posible. Sí. ¿Creéis que estamos mejor, peor, que hace, en cuanto a gestión de talento, retención de talento, que hace pues, ese espíritu de 2, 3, 4 años? Si queréis, César. Yo te diría que en cuanto a la gestión del talento estamos mejor, pero tenemos un problema, es que necesitamos mucho más. Es decir, ha aumentado la oferta, pero es que la demanda ahora mismo es brutal y el crecimiento de ambas no ha estado acompasado. Antonio. Es difícil la respuesta, A ver, yo creo que cuando una frase que me gusta mucho, que cuando se está viviendo una revolución, de la misma que fue la Revolución Francesa o la que queráis, nadie sabe que está viviendo la propia revolución. Es la historia la que escribe después que había una revolución. Yo creo que ahora vivimos una revolución de todo tipo, la revolución tecnológica, de los recursos, cambios climáticos, pandemias, eficiencias energéticas, guerras, satélites, cohetes que se caen, meteoritos. O sea, yo creo que es difícil ahora dar una respuesta en qué situación nos encontramos, porque miramos a muy corto plazo. Lo que sí que es verdad, que nadie llega a entender, y aquí con esto, es que exista paro en España con tantas empresas demandando empleo. Yo lo siento, pero es algo que ya da un indicador de que hay un desacoplo entre la formación y el mercado. Si sigue habiendo ese empleo es porque la gente no opta a formarse o reskilling, o no opta a una serie de puestos porque prefiere seguir trabajando en otro tipo de sectores que probablemente, pues bueno, los ven más sencillos. A ver, yo lo que te diría es que creo que estamos mejor y que además vamos a mejor. Porque tenemos más herramientas, tenemos más conciencia de la situación en la que estamos. Hace unos años no se hablaba de esto. Ahora sí hablamos un poco de los gaps que tenemos en el talento, de los gaps que tenemos en la gestión. Tenemos más recursos para afrontar estos gaps. Entonces, yo creo que en ese sentido sí que poco a poco vamos generando cada vez un poquito más de acoplamiento entre lo que se demanda y lo que se necesita. Y creo que además vamos a ir, soy una optimista, no sé, luego dentro de un año veremos a ver, pero sinceramente pienso que sí que el camino que nos espera cada vez va a ser un poquito mejor por eso, porque estas herramientas, a la vez que surge la necesidad, surge la herramienta. Y como muy bien decías, en España tenemos esa fuerza, esa capacidad de resolución de problemas y cada vez contamos con mayores soluciones y mayor motivación. Pues Pilar, nos vamos a quedar con ese optimismo y vamos a luchar por convertirlo en realidad, ¿no? Así que muchas gracias a los tres, a Nieves también que nos ha abandonado y nada, un aplauso para vosotros. Muchas gracias.